Buenas, buenas, bienvenidos a Radio Semilla, soy Felipe Álvarez. El episodio de hoy es con una invitada de lujo, Marta Arotingo, partera tradicional del pueblo quichua de Cotacachi, portadora de una valiosísima sabiduría ancestral, una lideresa, una guerrera, siempre empujando procesos en las organizaciones campesinas. Tenemos una relación muy cercana ahora con Martita porque ella es la partera que recibió a mi segunda hija y que está acompañándonos en el embarazo ahora mismo. Ya se imaginarán el afecto que uno le llega a tener a la persona que le recibe en sus manos a tu guagua. Antes de pasar la conversación, quiero desde este espacio expresar nuestra preocupación por lo que está pasando en la reserva de la biosfera del Chocó Andino, en donde una compañía minera recientemente obtuvo permisos de exploración justo en la cabecera de los ríos Pachijal y Mashpi, estos al noroccidente de Quito. Ríos vivos que atraviesan un montón de comunidades y alimentan un montón de bosques, desde los bosques nublados de los Andes hasta la costa, y que corren serio peligro con la presencia de las empresas mineras. Así que queremos mandar desde aquí el mensaje, desde las comunidades del Chocó Andino, están preparando un plantón que comenzará en San Miguel de los Bancos a las 8 de la mañana el día miércoles 20 de octubre. Es decir, si es que están escuchando esto el día del lanzamiento, hoy martes 19 de octubre, el plantón es mañana. Van a ir desde los Bancos hasta Pachijal, exigiendo que se proteja la naturaleza y se proteja la vida. Un amigo mío leí que puso por ahí que esto más que una protesta es un acto de coherencia. Y así es, o sea, no se necesita más de un día de estar en una de esas montañas como para darse cuenta que romperlas y hacer un hueco gigantesco es una pésima idea, en especial habiendo tantas alternativas como hay ahí. En ese sector hay varios guardianes de semillas que tienen proyectos increíbles de conservación, de forestería análoga, de agroforestería, de turismo regenerativo. Ahí están los compas de Yacunina practicando la permacultura, está Mashpi Shungo con el chocolate Mashpi, está el Bosque Escuela Pambiliño, está Intiyacta, Chontaloma, Huaycuyacu. Ahí está el potencial, ahí está la gente viviendo un modelo hacia el cual como sociedad podríamos apuntar. Y que es un sector que tiene un potencial turístico increíble, un potencial de investigación biológica increíble. O sea, realmente es uno de esos paraísos en la tierra y no tiene sentido romper esas montañas básicamente para elevar un poco el presupuesto del Estado por los próximos 2, 3, 5 años, pero esas montañas se quedan hecho hueco. No es viable. Entonces desde acá apoyamos esa lucha y les pedimos también que se junten ese plantón y los que no puedan ir al plantón pues que colaboren poniendo su voz, ¿no? Rechazando este tipo de modelos de desarrollo que está claro que no funcionan. Eso, les dejo con Martita Arotingo. Encuéntrenla a ella en sus redes sociales como Partera Dianacu, y lo vamos a poner en las notas del episodio. Síganos a nosotros también en nuestras redes como Radio Semilla Podcast. Escríbanos, ya saben. Un abrazo. Martita Arotingo, bienvenida a Radio Semilla. Ya llevamos algunos añitos de relación. Tú le recibiste a mi hija Lucía. Ahora también le vas a recibir al nuevo bebé que está viniendo. Así que para mí es súper chévere y estamos como en el tiempo perfecto para tener esta conversación sobre partería ancestral, partería tradicional. Bienvenida, Martita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe? Muchas gracias por la invitación, por esa acogida y también, sobre todo, por la confianza en poderme permitir estar en su espacio más íntimo, en su espacio más ceremonial, como es la bienvenida y la llegada de su hija y ahora de su nuevo bebé. Pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación. No, es un honor más bien. Y claro, ¿no? Es un tema, la confianza en la partería es la cosa más importante, ¿no? Tiene que haber una confianza increíble para darle esa labor a otra persona fuera de la familia, ¿no? Nosotros nos honra un montón tenerles tan cerca y que estén cumpliendo esa labor tan importante. Para comenzar, te quería pedir que nos describas un poco tu entorno natural y tu entorno social en donde te criaste. ¿Cómo es en tu comunidad? Bueno, yo nací aquí en Cotacachi, en una comunidad muy cerquita de acá, que se llama Tunibamba, donde vivía mi abuela, mi abuelo. Entonces ahí vivían también mis padres. Entonces yo nací en casa también con una partera. Con el tiempo mi familia, bueno, mi padre es de otra comunidad que es Santa Bárbara. Entonces con el tiempo nosotros se asienta la familia allá. Y pues me he criado entre las familias de la comunidad de Santa Bárbara. He tenido mucha relación
con todas las familias. Sobre todo la relación con mi madre ha sido muy, muy importante. De entrada para nosotros ella ha sido siempre la guía, la que nos está mostrando el camino, sobre todo en el tema de la medicina ancestral, las plantas, la agricultura, ¿sí? La gastronomía incluso. El mismo hecho de tener salud, cómo deberíamos nosotros de encaminarnos. Incluso en el tema emocional, pues ha sido nuestro sostén, siempre decimos. Y bueno, dentro de la comunidad siempre he estado activamente trabajando en diferentes áreas. En algún momento estuve también dirigiendo la comunidad como presidenta. Pues ese ha sido como el entorno mucho más social en la que yo sobre todo que me he criado. Y bueno, ahora con mi familia también, ¿no? Con mis hijos. Soy mamá de 5 guaguas. Entonces, pues ellos también se están criando en el mismo entorno, en la misma comunidad. ¿Cómo es de diferente ahora de lo que era cuando tú eras niña? Pues un montón. La verdad sí es un montón porque siempre digo yo, el desarrollo hace que lleguen, digamos, la falta de interacción entre la gente, ¿sí? En ese caso yo te puedo decir, mi infancia ha sido bastante buena, yo no puedo negarte. Tuve una infancia bastante dulce, tierna, con la compañía de muchos niños jugando en la calle, jugando a las escondidas, jugando al yermis, jugando a las planchas, jugando a subirse a los árboles. Antes no jugabas a las escondidas en la casa, jugabas en el bosque. Te ibas largo, ¿no? Y ahora, ¿no? Ahora con el famoso desarrollo, las vías, pues ya no puedes jugar en la calle. Los niños, o sea, prácticamente tienen que buscar un espacio verde donde no haya peligro para poder jugar. Entonces, ese ha sido un cambio bastante duro, ¿no? Y ahora digo, yo tuve ese privilegio. Mis hijos un poco, ahora más chiquitito casi no lo ha tenido, pues siempre estamos como pendientes si sale afuera, que cuidado el carro, que cuidado esto, que cuidado aquello. Antes salíamos afuera, era como que no pasaba nada, ¿no? O sea, no había mucho peligro, digamos, de automóviles, de bicicletas, ni gente tampoco extraña que esté rondando mucho, como ahora, ¿no? Ahora hay mucha gente rondando, hay gente que no conoces, que muchas veces siempre, digamos, estamos con esa zozobra de que si nosotros no estamos al lado de ellos, pues algo puede pasarles, y si no están con el cuidado de alguien más grande. Y la diferencia también, ¿no? Antes, digamos, las generaciones igual seguíamos como desde la más pequeñita hasta los más grandes, jugábamos entre todos. Ahora sí hay ese quiebre. Veo que hay un quiebre bastante importante porque ya los adolescentes ya no salen a jugar, pues. Están en TikTok. Están tiktokeando, o sea, ahora el juego ya es bastante cibernético, entonces sí me doy cuenta que esas cosas como que han cambiado un montón. Nosotros qué vamos a poder, o sea, en esos tiempos no habían eso, o sea, éramos en la correteada, la acogida, el jugar al como decimos, al camote, al San Bendito, a tantas cosas, tantos juegos en realidad que nos hemos ido olvidando y que le hemos dejado. O sea, antes, por ejemplo, sembrar unas tortas y que tener las tortas de diferentes colores, ver quién criaba las más grandes, o sea... ¿Qué son las tortas? ¿Puedes explicar un poco al público? Verás, las tortas son de una variedad de como frijol, pero son como planchitas, digamos, no son redonditas, son como planchitas. Y con eso se jugaba como antes se jugaba, por ejemplo, con el sucre, así mismo, pero era con las tortas. Eso es lo que nosotros jugábamos. Y hay de diferentes colores, hay de diferentes tamaños, entonces pues... Eso era, digamos, como un juego bastante tradicional y si no tenías sembrado tortas en tu casa era un pecado, pues ahora ya todos pecamos. Bueno, aquí sí tenemos bastantitas todavía, por suerte. Pero claro, era casi como tener una moneda, pues no. Así, o sea, es como criar tu dinero así. Sí. Qué interesante. Y vida del campo, me imagino, también llena de cultivos en la chacra y llena de animales. Uno todavía va a la casa de tu mamá y tiene sus chanchos, sus gallinas, sus patos, sus gansos. No gansos, pavos. También cuando eras chiquita tenían siempre full animales. O sea, ese era, ¿no? la parte fundamental del sustento también económico. Y eso es algo que en estos tiempos es que llena de moscos, es que otro, es que ahora ya las casas son por poco ya no quieren que entre ni el polvo. Entonces... Sí es bastante difícil. Por ejemplo, yo tengo gallinitas y claro que me dan los huevitos y de repente por ahí uno que otro. Cuando necesitamos, pues comemos las que criamos. Entonces, pero siempre fue así y en la comunidad siempre fue así. Yo recuerdo claramente que mi abuelito siempre nos llevaba a la siembra, a la cosecha, al deshierve, por ejemplo. En estos tiempos, por ejemplo, noviembre, diciembre, ya la deshierva era... Y el tema de la comunidad también, yo creo que sí se ha perdido bastante porque antes era
íbamos a encargar. Yo me acuerdo que con mi abuelito íbamos llevando un poco de comida, encargábamos para que nos ayuden en el terreno. Ahora ya no, pues el tema de la minga ya más son peones, nadie quiere por una ración de granos o eso. Antes se iba y lo que nos regalaban eran las raciones, ¿no? Por el día de trabajo que nosotros acompañábamos. Sí, se ha perdido bastante. Tal vez expliquemos un poco, tenemos algunos oyentes que no son de los Andes, que tal vez no cachan toda la cultura que hay alrededor del maíz y toda la tradición indígena de trabajar en mingas y el randy y esta manera de funcionar en comunidad. ¿Nos quisieras explicar un poco eso? O sea, el calendario funciona alrededor del maíz, ¿no es cierto? Así es. Bueno, nosotros comenzamos con la siembra, con la preparación más bien del terreno. Más o menos el terreno descansa desde julio hasta agosto. En septiembre empezamos ya a trabajar el terreno, a limpiarle, a hacerle los guachos, ¿no es cierto? Entonces comienza y ponerle el abono y todo eso. Ya entre septiembre, finales de septiembre, octubre, 4 de octubre siempre es un buen día, saben decir. Antes mi abuelo siempre decía el 4 de octubre que él está muy bien alineado, decía él, las estrellas. Mire, nosotros eso hemos perdido bastante, ya no miramos mucho las estrellas, cómo está el cielo, cómo amanece, ¿no es cierto?, la luna. Entonces, todo eso antes se veía. Y yo recuerdo clarito porque mi abuelo siempre nos decía, el 4 hay que sembrar porque es el día, bueno, él decía que es el día de San Francisco. Entonces, ese día se sembraba, porque decía que ese día es un muy buen día. Entonces, desde ahí sembrábamos también hasta más o menos el 22 de noviembre, más o menos, los que ya siembran al último, digamos, los atrasados, ¿no? Algunos adelantan, a otros atrasan, entonces así es como escalonadamente van sembrando también. Entonces siempre, la minga es, por ejemplo, cuando ya no son de la misma familia, ¿no es cierto?, pero que viven en el mismo lugar, entonces van acompañando a hacer una tarea, un trabajo, qué sé yo, ya sea la siembra, ya sea el guacho, ya sea para desherbar, ¿no es cierto?, que es quitar las hierbas chiquitas que están alrededor del maicito, ¿no es cierto? Entonces así van ya, por ejemplo, noviembre y a finales de noviembre, diciembre, enero, estamos en eso ya. Porque los últimos que siembran en noviembre están ya en enero, por ahí están recién deshervando. Y los que ya sembraron en octubre, en febrero, marzo, ya estamos recogiendo, digamos, ya los granitos tiernos, algunos ya. Entonces ya está más grandecito el terrenito, ya, el frijol, por ejemplo, ya crece más rápido. Hay un frijol que siempre mi mamá siembra también, que es del matambre, que dice, no, ese sale más rápido. Entonces ese ya vamos cosechando. Entonces hay los granos tiernos, ¿no? También ya está, por ejemplo, ahí mismo, en el mismo terrenito ya se va poniendo, ¿no es cierto?, el zambito, el zapallito, entonces la quinuita, las habitas. Entonces siempre va como bien diverso la siembra. De esa forma se ha venido trabajando. Esa es la minga, ¿no? Que todos nos podamos apoyar el uno al otro. Y claro, ¿no? Y nosotros cómo retribuimos a las personas que han venido a apoyarnos. Primero es que siempre regalamos un poco de maíz, un poco de frijol, porque siempre sobra de lo que estamos ahí, la semillita. Entonces mucha gente también va por la semilla. Antes iba por la semillita que sobra, entonces le regalaban la semillita y con eso ellos también sembraban. A veces mucha gente no tiene como terrenos muy grandes, entonces con un poco de semilla que ya ellos recibían, ellos ya sembraban. Entonces era como una forma, ¿no? Es la forma de reciprocidad, el randy que nosotros decimos, el apoyo mutuo, ¿no es cierto? Entonces yo estoy apoyándote, tú también me apoyas y en lo que necesitemos. Y así era antes, ¿no? O sea, las mingas, por ejemplo, yo recuerdo bien que la casa de mis papás se construyó en base de mingas. Yo recuerdo clarito eso, porque yo era una niña todavía, entonces iban todos mis tíos, la gente de la comunidad, venían trayendo, por ejemplo, los palos, venían trayendo las piedras, incluso, o sea, venían trayendo, pues entonces uno tampoco es que tiene que gastar mucho. Y así mismo, ¿no es cierto?, cuando decía mi papá, o sea, tengo que ir allá porque él vino a ayudarme, por ejemplo, decía, entonces nosotros íbamos, iguales en todo. O sea, y para todo, incluso en las fiestas, en los raimis, ¿no es cierto?, cuando hay un bautizo, un matrimonio, ¿no es cierto?, o hay el pedido de la mano, ¿no es cierto?, de alguien de la familia que está viniendo. Entonces siempre estamos como presentes y no es que vamos, como decimos nosotros, mi mamá siempre dice, no es que vamos con las manos vacías, siempre vamos llevando ya sea frijolito, huevitos de campo, o sea, cualquier cosita siempre se va llevando a la familia a la cual vamos a acompañar. Entonces ellos también con eso se ayudan para lo que es, digamos, ya la celebración. O sea, sostenerse unos a otros constantemente. Qué bacán.
¿Y cómo es que llegas a ser partera, Martita? Esa es otra historia. La historia de la partería llega a mi vida porque mi madre es partera, ¿no? Y claro, mi mamá aprendió con su partera, no es que su mamá le enseñó, con la partera que me atendió a mí y a mi hermano. Entonces, cuando mi mamá aprende con la señora, primero la señora le dice que tiene que aprender porque además que es que ella venía como de ese linaje, pero que se ha perdido por la diferencia. O sea, yo siempre digo, el machismo también dentro de las comunidades estuvo bien marcado antes, ¿no es cierto? Eso ha sido, digamos, lo malo que nos hemos quedado de la llegada de los señores españoles. Entonces, pues, por el machismo hubo una generación rota de este linaje. Entonces la partera le dice, tienes que aprender porque cuando yo no esté, ¿quién te va a ayudar? Entonces mi mamá empieza a aprender con ella. ¿Y la partera era de la comunidad también? De la comunidad de ella, de su comunidad, de Tunibamba. Entonces ella le enseña. Una vez que ella empieza a aprender con ella, empieza a atenderse a sus propios partos sola. Entonces mi papá y mi mamá se atendían a sus partos solos, prácticamente sin la compañía de nadie. Te estoy hablando desde mi tercera hermana. Mi hermana, mi hermano, después una hermana, mi otra hermana. Yo recuerdo el último parto de mi mami. Fue loco porque y nosotros le veíamos a mi mami que caminaba en el patio, que regresaba adentro. Yo tendría que 10 años, un poquito más, claro, porque todos éramos como seguiditos. Cada 2 años mi mamá ha tenido sus guaguas. 1 año y medio, 2 años. Entonces, cuando me nació mi última hermana, era bien loco, porque nosotros me acuerdo que teníamos una televisión chiquitita que se veía en blanco y negro y ese era creo que un fin de semana y estaban mis tíos, estábamos bastantes, pero yo le veía a mi mamá que salía afuera, entraba y medio como que se paraba, hasta que me dijo, pásame esa esterita y medio se arrodilló. Yo dije, ¿y ahora qué le pasará? Y después me dijo, pásame ese kipicito. El kipi es como una telita donde estaba la ropita del bebé. Entonces ella ya tenía todo listo. Mi papá no estaba trabajando, me parece. Y cuando de repente ya le vi a mi hermana, pues que ya nació. Y mi mamá me dijo, pásame el trapito. Entonces yo quedé con un impacto así como de... Yo tengo esas imágenes en mi cabeza, así como mi mamá arrodillada en la estera... y después ella misma cogiéndole al guagua, ella misma limpiándole, abrazando a la chiquitita y después naciendo la placenta. Eso fue tan loco. Y yo le vi así como salió como una carne, así. Y yo decía, Dios mío, mi mamá creo que algo le está pasando. Entonces ahí nació mucho, o sea, como el interés. O sea, y empecé yo como con ganas de aprender, iba así como calladito, como mirando lo que hacía mi mamá. Y claro, y eso en el camino, por ejemplo, el tema de las plantas, que es otra cosa de las que a mí me apasiona mucho, es aprender desde chiquita. Porque ella siempre me decía, vaya a traer esta plantita pues, tu hermana está con dolor de barriga, vaya a traer esto, vaya a traer... Y cuando íbamos nosotros al terreno, ella siempre estaba indicándonos, a ver, esto sirve para esto no saques porque eso es para medicina, esto no hay que limpiar, esto hay que estar... Entonces déjale nomás, eso no saques. Por ejemplo, cuando en los patios criaba por lo general la manzanilla, el diente de león, la cebada de perro, en el patio de mi casa siempre criaba eso. Esa, por ejemplo, son imágenes que a mí no se me quitan de la cabeza. El último parto de mi mamá, las plantas que siempre teníamos y el salir corriendo porque nos dijo, vaya avísele a la tía para que venga a ayudarme a cortar el cordón. Y yo estaba así como sin entender, ¿no? O sea, habían cosas que no entendía, era una niña, ¿no? Y cuando ya empecé ya a crecer más, entendí más las cosas y más, o sea, se ratifica como este camino cuando tuve mi primer guagua. Entonces mi madre no estuvo y yo tuve que irme al hospital. Entonces tuve un trato pésimo, o sea... ¿Aquí en Cotacachi? Aquí en Cotacachi, o sea, fue lo peor en toda la historia de mi vida que yo he tenido, el trato, el más peor. Te estoy hablando hace casi 19 años. Mi hijo en enero cumple ya 19 años. Primero que fui sola, ¿no? Porque decía, ¿y dónde está el papá? No, es que no tiene papá. Es que, ¿y cómo? Ni sé qué. Y los gritos en ese momento que te dejan así totalmente humillada, así como que no vales nada en realidad. Por poco ya eres la peor mujer del mundo, o sea. Ahí decidí dije, ¿cuántas mujeres no le estarán pasando lo mismo? Y yo me acordaba del parto de mi mami, que ella tuvo su guagua en la casa, nadie le estaba gritando, nadie le decía nada, ella estuvo como a su ritmo, en su gusto, y yo dije, no, eso es lo que yo necesito, o sea, yo voy a acompañar partos. Y claro, no, yo ya había estado como con esa instrucción con mi mamá, como ese tiempito. Y más que todo porque yo he estado como más vinculada dentro de la organización también.
Entonces nosotros tenemos una organización de mujeres y hombres sanadores ancestrales. Entonces la UNORCAG, que es la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, estaba sosteniendo bastante este proceso. Entonces cuando yo iba a las reuniones con mi mamá, ya sea de mujeres, ya sea de salud, siempre se hablaba sobre estos temas de las plantas, de las cosas que pasaban en las comunidades, y siempre estaban como las mujeres quejándose, diciendo, ay, es que en el hospital no atienden bien, es que siempre nos están gritando, nos mandan a bañarnos, entonces esas cosas no está bien. Entonces, escuchar esto, yo ya había terminado el colegio, entonces sabía leer, sabía escribir. Entonces, cuando ya habían reuniones con el hospital, yo empezaba a escribir cosas. Decía, no, es que estas cosas dicen las compañeras de esto. Entonces, el hospital empezó como a verme mal, porque siempre estaba como reclamando. Pero bueno, eso pasa y yo continúo en el trabajo organizativo, con las compañeras parteras, con mi mamá, y la experiencia ya se viene desde el hacer también, pues estar acompañando nomás, a veces es fácil también. Yo siempre digo, estar acompañando afuera, yéndote corriendo a traer las plantitas, cocinando, yo sé que es un trabajazo también, pero ya en el momento de que tienes que atender un parto, por ejemplo, es loco, porque el primer parto que yo atendí fue el de mi hermana menor. Estoy hablando de hace 16 años más o menos. Entonces yo temblaba así como de miedo, así como, ay, Dios mío, ¿y ahora sí qué va a pasar? Y si no puedo cogerle, y si se me resbala. Ahora yo le veía a mi mamá que le cogía y era así como tan fácil se veía, pero en el momento que se rompió el agua de fuente, así como que me bañó toda mojada, y yo, o sea, inexperta, ¿no? Y mi mamá me dijo clarito, tú tienes que estar tranquila para darle tranquilidad a la madre, porque si tú estás así, no vas a poder atender partos nunca. Y cuando yo vi como ya, o sea, estar sentada al frente a ella, así como mirando como cuando ya la cabecita del bebé salía y después ver que ella, uy, no, eso fue, o sea, y el líquido amniótico, el olor del líquido amniótico fue para mí así como lo más maravilloso, así como que dulce, tierno, así como, a mí me perdió, o sea, sí, yo me perdí como en ese aroma. Y después ya veía la cabecita de mi sobrino saliendo y me dijo, a ver, ahí mi mamá, me acuerdo clarito, me dijo, a ver, coge el pañal, cógele ya, cuando salga toda la cabecita vas a limpiarle la naricita, me decía. Entonces yo cogía, pero yo estaba temblando, pero estate tranquila, o sea, ella estaba al lado mío, ¿no? Entonces dándome toda esa instrucción y ya comencé nuevamente, ya empezó, ya salió, porque salió suavecito, me acuerdo, entonces le cogí la cabecita y después ya salió el cuerpo, ya le cogí y no sabía qué hacer, entonces mi mamá me decía, dale a tu hermana, tu sobrino tiene que estar con la mami, decía, porque falta que nazca la placenta. Y me acuerdo clarito cuando mi mami estaba arrodillada y salió pues la placenta enseguida. Y yo pensé que eso iba a pasar, que iba a salir enseguida. Entonces se demoraba, le digo a mi mami, le digo, no sale. Dice, tranquila, ya va a salir. Entonces empezamos a hacerle masajitos, mi mamá ya le dio un tecito a mi ñaña y todo. Entonces fue así como, o sea, súper lindo. Yo me quedé enamorada de ese primer parto porque yo recordaba mi parto, recordaba el parto de mi mamá y vivía el parto de mi hermana, entonces fue como, esto es ya, yo no puedo estarme perdiendo en otro lado. Y así empecé a atender más partos, todos los partos de mis hermanas las he atendido junto con mi mamá, todas mis hermanas han tenido sus partos en casa. Y seguimos, o sea, acompañando a otras mujeres. Como yo siempre digo, si tú quieres ser partera, tienes que, sí, puedes tener como todos los estudios teóricos, lo que sea, pero tienes que aprender a atender partos. Si no atiendes partos, no puedes. Claro, no. Entonces mi mamá decía, yo empecé como voluntaria de salud y ahora soy partera, entonces dentro de la organización. Y cuando ya empecé a atender partos, fue bonito. O sea, y hasta ahora, siempre para mí los partos son muy, como yo digo, las ceremonias más grandes, las fiestas más hermosas en las cuales yo puedo estar presente. Intensos, pero bellas, hermosas, así como. Y así he aprendido, digamos, este tema de la partería y continuamos con ese camino. Qué bonito, qué bestia. Es de esos portales que se abre, que es como el momento más sagrado del mundo, pero también así cuando es violentado ese proceso se convierte en de las cosas más duras y más difíciles del mundo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos podrías hacer como un recorrido de cómo es el acompañamiento de una partera tradicional? Digamos que una mujer decide pedirle acompañamiento a una partera, ¿no? Uh-huh. Desde el acompañamiento en el embarazo, qué nomás se hace cuando está embarazada, el parto ya nos lo has contado un poquito, pero tal vez nos puedes contar un poquito más, y el posparto. Claro. Cuando alguien viene a pedirnos el acompañamiento, nosotros, por ejemplo, siempre estamos como pendientes también, ¿no? Y el acompañamiento para nosotros es importante con plantas, tanto plantas para tomar, tantos para bañitos, controlamos también el tema de la posición del bebé, porque
No queremos tener, por ejemplo, al último rato que el bebé está sentado o está de pie. Entiendo que hay muchas parteras también que en este caso ya atienden ese tipo de partos y yo no soy experta en eso. Entonces yo prefiero como tener al bebé en posición cefálica o de cabecita para que pueda nacer, ¿no? Para mí, una de las cosas más increíbles ha sido eso, ¿no? Como un tema tan sencillo. Ahí está el bebé atrás de esa panza. Pero en el paradigma en el que nos criamos es casi como que la panza es la panza, ¿no? No le topas, no le haces nada y luego el rato del rato, si está sentado, chut, está sentado. Nada que hacer. Pero ustedes constantemente le revisan, dicen, ve, acá está la cabeza, acá está el poto, le movemos un poquito así, se acomoda. Y eso es algo que a mí me rompió la cabeza así desde la primera vez, ¿no? Cuando yo tuve mi primera hija no tuve acompañamiento de partera. Y claro, con el ginecólogo era como... Podía ver el eco y en el eco tal vez podía decir, ve, está sentado, ojalá se dé la vuelta. Pero nunca es que se le ocurría relacionarse con el bebé que está dentro de la panza, peor moverle o pensar que puede acomodarle, ¿no? Entonces eso me parece una cosa tan sencilla, tan lógica y tan increíble que no sea parte del conocimiento común. Claro, para nosotros eso es súper importante. A veces sí hemos sido muy criticadas por eso, sin embargo, yo creo que ha sido un trabajo de toda la vida. Entonces yo siempre estoy muy pendiente de que eso se dé. Y también es para relacionarnos también, como tú dices, con el bebé. Entonces el sentirle la barriguita a la mami para saber si es que está con frío, qué plantas necesitaría tomar. Entonces para irle a ese acompañamiento necesitamos tener esta relación también y hablar con el bebé, decirle, mira, yo cuando nazcas posiblemente yo estoy. Entonces vamos como, no es que le estamos hablando todo el tiempo, pero el mismo hecho de tocarle, nunca hacemos digamos, un movimiento brusco, siempre es suavecito, ¿no es cierto? Como digamos durante el embarazo, los controles que tenemos, saber si es que, por ejemplo, la mamá está con anemia, miramos siempre esa parte, porque sabemos que si es que está con anemia tenemos que mejorar la alimentación, recomendar qué plantas debe consumir, cómo tiene que ir la alimentación, ya no digamos como solo las 3 comidas, sino que vaya comiendo poco a poco en el día. Entonces es como todo un acompañamiento hasta el parto, ¿no? Y en el parto ya es otro momento. Entonces ahí igual acompañamos con baños, con compresas, con limpias, con todo lo que podamos hacer para que la mamá esté bien, que pueda aliviar esos dolores que llegan, ¿no? Porque la labor de parto es fuerte, es cansado, la mujer tiene que pasar toda una transición, ¿no es cierto? Para que su bebé nazca, tiene que todo su cuerpo partirse en 2 para que su bebé nazca. Y ya cuando ya nacen, para nosotros es como lo más dulce, lo más tierno y decimos nosotros, llegó. Entonces, pues, acompañarnos de la vida, ¿no? Que está llegando, tener esa bendición de estar siempre como en la puerta de este portal cuando un bebé nace. Y siempre me hago la pregunta así como cuando ya les veo grandes, digo, chuta, tan chiquititos nacieron y ahora ya están grandes. Yo le veo a la Lucía y es como, wow, o sea, ella sí fue gigante, pero ahora está más gigante. Y digo, ya me estoy haciendo vieja. Yo sí soy muy, muy apasionada con lo que hago en el tema del parto. O sea, para mí es una pasión y sobre todo siempre me gusta que la mamá se sienta tranquila, que la mamá se sienta segura, que no tenga dudas de ella en sí mismo durante el parto. Eso es lo más importante durante el parto, el tema emocional, que estén las personas que ella quiere que estén. Si tiene que llamar a alguien, si tiene que alguien más quiere que esté ahí adentro, si quiere conversar con alguien, si quiere comer una frutita, si quiere tomar agüita, o sea, cualquier cosa que ella decida, que ella se sienta como la protagonista pues de esa fiesta, ¿no? De ese gran momento. Y lo que es nomás, nadie más es protagonista en ese momento, ni el médico, ni la partera, ni nadie más son protagonistas. Es ella y su bebé los que están haciendo ese trabajo grande. Nosotros acompañamos para que ella pues no se sienta sola y estamos ahí con plantas, con vaporizaciones, como se lo hace, ¿no? Y ya que nace, pues ya después ya en el posparto es importante, por ejemplo, el encaderado, que el útero esté bien, que ella se alimente bien para que pueda tener igual energía. Cuando ella ya esté, digamos, en el crecimiento, ¿no es cierto?, en la crianza, pues igual que el útero esté bien, en una buena posición, que quede bien, para que no esté después, digamos, con malestares, ¿no es cierto? Bueno, y todo eso vamos cuidando. El cuerpo de la mamá, que el frío no le entre para que pueda tener leche. O sea, igual en las plantitas que vamos purgando, que vamos limpiando también, dejamos para que pueda ella tener leche durante este proceso, ¿no? Que es por lo que muchas mamis sufren bastante en estos tiempos. Veo que
Introducir la fórmula también ha sido, yo veo que es como muy cotidiano porque dicen que es como un alimento complementario para los bebés recién nacidos. Cuando yo siento que sí los pediatras sí deberían de rever esto, porque a veces los bebés empiezan a tener estreñimiento, empiezan a tener un desorden, ¿no?, dentro de su estómago. Entonces, pues yo creo que cuando es necesario, pero cuando no lo es, pues incentivar más al tema de la lactancia materna, incentivar mucho. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, el tema del incentivo, el acompañamiento, que no se sienta sola también, ¿no? Porque en el posparto pareciera que ya todo acabó. Yo siempre digo, el posparto, cuando ya termina, ¿no es cierto?, con el nacimiento, el embarazo de la mami, en el posparto ya comienza una vida tan desconocida, una vida en la cual tú vas descubriendo muchas cosas con tu bebé, una vida en la cual la relación de la pareja también se debe ir afianzando. La relación de la pareja muchas veces después de tener un bebé cambia mucho porque hay muchas necesidades y a veces se relega solamente a la mamá. Entonces es importante, por ejemplo, yo siempre hablo de compartir la crianza, de compartir esta labor que es muy, muy importante, porque también la mamá necesita un respiro, sobre todo cuando estamos dando de lactar, ¿no? Porque la mamá se tiene que despertar, porque tiene que darle de lactar, entonces en las noches, en el día, que ella pueda tener un descanso también para ella. Y eso yo creo que a veces parecieran tan sencillitas, ¿no? Y que pareciera que, no, eso no va a afectar en la relación. Vemos que muchas parejas se separan ya cuando tienen un bebé. Han buscado tanto tener un bebé y después tienen el bebé y se separan. Entonces es importante como hablar también del posparto y que, por ejemplo, la familia pueda apoyar en el posparto. No es porque esa relación que pueda tener el esposo, la mamá, el guagua. 15 días que se puedan reconocer, que estén solitos, que estén ahí como reconociéndose, pero después ya viene, ¿no es cierto?, alguien qué sé yo, una visita de la ñaña, no para solamente ir a ver y ser una carga, sino la visita de la ñaña que vea que los platos están sucios, voy lavando, voy limpiando, qué más puedo hacer, y que le den ese respiro, ¿no?, a la pareja también. Igual la visita de la mamá, de la suegra, o sea, todo eso yo siempre digo, maternar en tribu es lo más hermoso, porque así uno también descansa, la pareja descansa también, y la mujer sobre todo descansa, porque comenzar con una maternidad pues es para toda la vida. Y entonces eso no se acaba. Sí, la comunidad para eso es básica, ¿no? El Javi mismo decía que para criar un guagua, de a dos no es de Dios, decía. De a dos no es de Dios. Se necesita toda una comunidad así como para que haya sostenibilidad en verdad, ¿no? Sí es un proceso duro. Oye, Martita, ¿qué es el encaderamiento? Verás, el encaderado es un proceso en el cual nosotros primero revisamos cómo está el útero. Entonces, si vemos que el útero está en una mala posición, se ha ido muy abajo, se ha ido a un lado, se ha ido muy arriba, entonces posicionamos el útero y después de eso apretamos, sea con sábanas o con fajas, toda la parte de la cadera y la pelvis. O sea, le posicionan como con un masaje. Sí, masajeamos, movemos, si es que está a un lado subimos, porque siempre nosotros, desde la enseñanza de mi madre, el útero tiene que estar 3 deditos abajo de tu ombligo. No puede estar ni muy abajo ni muy arriba. Esa es la posición, digamos, como más adecuada para que no tengas molestias. Y después apretamos, ¿no? Apretamos con una sábana, o sea, la cadera y la pelvis, que es la parte donde más se abre cuando uno, digamos, es prácticamente todo lo que se abre en dos prácticamente cuando el bebé nace. Entonces, a veces tenemos la suerte de que se nos regresen nuevamente a su posición, pero a veces no. Entonces, para esto apoyamos nosotros después del nacimiento con este encaderado. Entonces, cerramos bien. Bueno, nosotros sobre todo este proceso lo realizamos en las comunidades porque las mujeres del campo trabajan en la tierra, pues. Y para trabajar la tierra tú tienes que estar bien. Y si tú tienes tu útero bajo, pues no vas a poder hacerlo bien porque siempre te estás como que algo se te sale. Si tienes que cargar cosas, pues estás que no puedes. Y vivir con eso toda la vida tampoco me parece correcto. Por eso es que nosotros siempre recomendamos un encaderado posparto, que es muy importante para que la mamá también esté bien después del parto y ya después de la cuarentena, durante la cuarentena, ella ya pueda descansar, también como está descansando, pues y se le va haciendo y después ya que se pueda levantar y pueda estar bien, cargarle a su guagua, cocinar, caminar, trabajar la tierra y cargar al guagua, hacer las dos cosas juntas, pues es fuerte, ¿no? Entonces para que ella pueda tener esa
ese centro bien ubicado. Uh-huh. Y al bebé también lo fajan, ¿no es cierto? Así es el maito. Le hacen maito. Le hacemos maito al guagua. Verás, nosotros después del nacimiento sí tenemos varios rituales. Por ejemplo, el ritual del shungu que decimos nosotros, que es para llamar el espíritu del bebé, que cuando nace dice que se asusta y se va directo hasta el centro de la tierra. Entonces se hace shungu, shungu, shungu para llamar. Y por eso es que la partera le pone su primer nombre al recién nacido. Si los papás no tienen nombres para el guagua, le pone el nombre que en ese momento tal vez se le ocurrió o lo que sea para poder llamar al espíritu del bebé. Entonces ya con ese nombre, ya después si los papás ya le ponen otro nombre, pues ya. Pero eso es lo que hace. O sea, tradicionalmente se nombraba a los niños así. La partera le nombraba el momento de hacer siempre, este ritual. Ajá, siempre se le nombraba en el momento del nacimiento. Entonces ya se le ponía un nombre y claro, ya después ya si es que le ponen otro nombre es otro, pero hay veces que los papitos no tenemos un nombre para nuestros guaguas hasta que ya nos vamos a registrar, le estamos buscando un día antes. Ese es el ritual. Y la otra es, por ejemplo, que siempre les hacemos lo del maito. Maito le llamamos, ¿no? Esa es una ceremonia bastante importante. Se le hace el primer baño con agua de ñacchasisa, de romero, de rosas, ¿no es cierto? Con todo eso. Primero, la ñacchasisa sirve bastante para ayudar que el bebé no sufra de mucha ictericia, que pueda como regular esto. Las florcitas tanto de rosas, ¿no es cierto? Las rosas de Castilla, las rosas que tenemos en las casitas, ¿no es cierto? Y el romero también para fortalecer la piel, entonces para que el bebé esté muy bien. Y después es como una palanquetita, pues no sé si han visto las guaguas de pan, que sabemos, es igualito así, pero con una fajita, no es muy apretado, pero sí se le envuelve todito hasta los pies, con la finalidad de que pueda descansar y que también los huesitos puedan como crecer bien rectitos. Nuestros abuelos decían, mi abuelito me acuerdo que me decía, que un niño que no ha crecido con la faja, o sea, fajado, que el pechito se le abre y que en el momento de cargar cosas les duele esta parte del pecho y que no pueden hacer mucha fuerza. Entonces, por eso es que también se les hacía, sobre todo decía, a los hombres hay que hacerles esto. Claro, pero ahora en estos tiempos nosotros también ya cargamos, pues entonces a todo mundo hay que hacerle el maito. Ya no se hace mucho, pero yo sí les he hecho a todos mis hijos. ¿Ñacchasisa tienes algún otro nombre o es algo bien propio de aquí? Verás, la ñacchasisa le conocen, digamos, en la ciudad, les he escuchado que le dicen la flor de ñaccha o el amor seco. Sí, esa es la ñacchasisa. Bueno, amor seco hay un montón de plantas que le llaman amor seco, ¿no? La amarilla, que tienen las semillitas como agujitas y es negra. Ajá. Esa es la ñacchasisa. Uh-huh. Hablando de plantas, ¿tienes tú como... En un podcast anterior, el Javi le entrevistó a Marcia Maquinis, que es una hierbatera de otra tradición, y ella hablaba de plantas aliadas, que es un concepto que a mí me encantó. ¿Tú tienes como una lista de plantas aliadas que puedas mencionar? Así como, no sé, si haya unas 5 o 8 plantas que tú digas, estas son mis aliadas como partera, como hierbatera. Pues claro que sí. Verás, para mí todas las plantas son aliadas. Pero en el momento del parto, yo te hablo especialmente del parto y en el embarazo, por ejemplo, la ortiga no puede faltar, la cebada de perro, el diente de león, el higo, sí, las hojas de higo, el romero y anataco. Estas plantas, por ejemplo, yo las tengo en mi casa, siempre yo no las puedo dejar de sembrar, siempre se acaba una, siempre está la otra creciendo y siempre tiene que haber. Igual las flores. Para mí eso es súper importante para hacer el baño de la mamá, en el posparto también. Entonces, pues, yo siempre he dicho también, o sea, las mejores aliadas en mis momentos de acompañamiento son las plantas medicinales, porque son mis hermanas, son las que me dan, las que van acompañando con su espíritu para poder salir bien, pues, en estos procesos. Y en su práctica de partería tradicional, ¿han incorporado algunas cosas de la medicina occidental? ¿Hay prácticas útiles que hayan venido más bien de Occidente que ustedes utilicen y hayan integrado en su práctica? Sí, cositas como por ejemplo el uso de los guantes, el uso de la tijera. Yo ahora uso también el Doppler, o sea, más que todo porque hay mamás en la ciudad que sí se sienten más seguras escuchando el corazón del bebé. Aquí en el campo no mucho, pero de ahí el uso, por ejemplo, de las toallas sanitarias que también usan después del posparto. Estas cositas, pero no son muchas, ¿no? Lo más higiénico posible, yo creo que siempre hemos sido como limpiecitos en el momento del parto. No creo que sea como una introducción de Occidente, pero eso. Gasas, o sea, cositas más de farmacia, gasas, guantes, tijera. De ahí son como
sostener más que todo el trabajo o el conocimiento que nosotros hemos tenido desde siempre, las posiciones, los ejercicios, el acompañamiento, ¿no es cierto? Los baños, todo eso lo que puede ayudar para aliviar el dolor durante la labor ha sido muy, muy importante y siempre han sido las mismas. Más bien esto que te estoy hablando, más bien ha sido Occidente quien los está ahora, digamos, como tomando en cuenta para ofertar, digamos, estos partos humanizados que ahora llaman. Claro, funciona bueno para el marketing. Oye, ¿y cómo crees que cortaban el cordón umbilical antes de las tijeras? Pues se cortaba con el carrizo. Ah. Entonces, cogían, rompían el carrizo y con eso corta. Pues es bien filudito el carrizo roto. Ajá, porque a mi hermana le cortaron con eso. Ve. El carrizo, para los que no saben, es un tipo de bambú que es silvestre que sale por acá. Uh-huh. Ahora, para contrastar un poco lo que pasa en la partería tradicional en las comunidades, muchas mujeres, tal vez la mayoría, igual ahorita dan a luz en hospitales, ¿no es cierto? ¿Cómo es en esta zona el parto en un hospital, el parto medicalizado? Verás, bueno, aquí en Cotacachi, yo te puedo hablar de Cotacachi sobre todo porque hemos estado en un trabajo bastante fuerte. Por eso yo siempre digo, el tema de la organización es muy, muy importante. Estar en comunidad organizada es muy importante porque tú puedes vivir en comunidad y si no te organizas, pues da lo mismo. Nosotros tenemos, como te decía, este Consejo de Salud Ancestral, el Hampi Warmicuna. Estoy hablando ya desde que yo atendí mi primer parto, son 15, 16 años más o menos, un poco más, incluso con mis compañeras anteriores que también han estado en esto. Por ejemplo, el tema de la buena atención. Comenzamos con la buena atención a las usuarias en gestación, después continuamos con la buena atención de todos los usuarios, sobre todo de los que son indígenas, porque había un maltrato súper fuerte, un racismo bien marcado dentro del sistema de salud occidental, ¿no es cierto? Entonces para nosotros era bien duro pues de esa parte, estar peleando, pidiendo, escribiendo, mandando cartas, diciendo, pero aún así hemos logrado como contrastar. Yo te estoy hablando de mi hijo que nació hace 18, un poquito más, casi 19 años, donde tuve un trato pésimo. Siempre hago esa comparación de ahora, que yo veo que es mucho más diferente, pero no ha sido por la voluntad del Estado a que dice, no ve que si estamos tratando mal, vamos a tratarles bien ahora, no. Ha sido porque hemos exigido, hemos estado ahí, mira, es una lucha grande, ¿no? Son 20 años que ya estamos en este proceso, pero hemos estado. Hace más de 10 años hemos estado pidiendo que exista una sala vertical de libre posición, una sala de parto vertical, decían antes, ¿no? Una sala a libre posición, para que las mujeres que iban al hospital, ¿no es cierto?, puedan como hacer uso de esta sala y puedan tener su parto diferente. Entonces siempre, por ejemplo, he visto yo, cuando voy haciendo los acompañamientos en los hospitales, que cuando las mujeres piden esta otra opción, el trato también es diferente. Le permiten que esté con su pareja, pero por ejemplo hay mamitas que llegan y dicen, no, cualquiera, no me importa, o sea, y ya cuando van a la otra sala que está ahí mismo en el mismo sistema, yo creo que el trato debería de ser igual. Sin embargo, es totalmente diferente. O sea, la mujer está gritando, la señora siento que se callen y todas esas cosas. Es la misma casa en diferentes cuartos, pero en un cuarto es como con un trato diferenciado y en el otro cuarto es como dándole palo al guau, así como yo he visto así. Se ha logrado bastante el cambio dentro del hospital, yo no te puedo negar. Sin embargo, el sistema es quien tiene que cambiar, no simplemente las voluntades de una o dos personas profesionales que entienden sobre esto, sino que tiene que ser el sistema de salud en general. O sea, que no tenga que estar yo yéndome como partera diciendo, es que tiene este derecho, es que tiene la mujer este otro derecho, es que la mujer tiene esta otra cosa, es que esto, este otro, por favor hagamos. Y cuando estamos dentro del hospital acompañando, es por favor, esperemos un ratito para conducir la vía, permitámosle a ella como procesar esto. Entonces, pero por ejemplo, cuando están solas, llegan, le conducen la vía y ya le ponen la oxitocina artificial, no es que la señora ya tiene que dar a luz. Entonces te enmarcan a todas las mujeres como que todas tienen que dar a luz en una cierta hora, o que si no ya hay peligro. Siguiendo un protocolo. Entonces los protocolos a veces te ponen hasta nerviosa, pues, ¿no? Y después cuando tú vas así como, ya con toda esta dilatación y después se te va todo, o sea, así como una mamita decía, fui al hospital, escuchaba a esa otra señora que gritaba, me daba más miedo y los dolores en vez de aumentarse se iban disminuyendo. Veía como la doctora le trataba y es peor todavía y después solo quería irme corriendo, entonces como salirme de ahí. O sea, pero las políticas en sí están, ¿no? Se dan, se ponen. Sin embargo, si no exiges, o sea, es como que a ellos no les importa.
siguen haciendo las mismas prácticas y los mismos protocolos. Entonces, en realidad, un parto en un hospital, como alguna mamita dijo, es un parto frío, sin corazón. Es lo que han dicho las mamitas. Pero de ahí nosotros esperamos en realidad que esto cambie. Que no necesiten que vaya una partera a exigir, que no necesiten que tengamos que gritar o ponernos duros para tener un trato diferenciado. Claro. O sea, es algo bien común en todos los hospitales o en la mayoría de los hospitales. Mi hija nació, la mayor, hace 7 años en un hospital privado en Quito y fue una violencia y un maltrato impresionante. Y creo que además en muchos hospitales públicos, y más aún si es que los usuarios son indígenas, tiende a empeorar la cosa. A pesar de que por la misma lucha que han hecho ya como que se va restituyendo un poco los derechos y por lo menos la conciencia de las personas de que todos tienen los mismos derechos, todavía se siente mucha como condescendencia, ¿no? Y bueno, yo debo decir que el hospital de Cotacachi, y debe ser por la labor que ustedes han hecho, es un hospital público súper más chévere de los otros hospitales públicos, ¿no? Al menos cuando yo he ido, chuta, nos han tratado súper bien. Claro que tienen sus limitaciones, pero nos han tratado mucho mejor de lo que me trataron esa vez en el hospital privado y caro en Quito, ¿no? Pero sí he sentido, claro, yo soy Mishu, ¿no? Yo soy mestizo. Entonces, de alguna manera, tengo el privilegio de que me traten bien de entrada. Pero yo he visto que llega una persona indígena y de una hay un tono diferente, de una hay una condescendencia, así como, verá, mamita, le voy a explicar. No es lo mismo que llegue cualquier persona y eso sigue siendo un problema tremendo. ¿Y se siente eso principalmente en el hospital o crees que todavía es algo generalizado en esta sociedad? Yo creo que es la misma sociedad, ¿no? El mismo sistema. El mismo sistema racista, ¿no es cierto?, que no puede cambiar su mentalidad, pensar que todos somos iguales, pues, ¿no?, que todos tenemos las mismas condiciones y las mismas necesidades. En algún momento todos van a usar un hospital, todos van a entrar a estudiar, todos van a tener una necesidad de cualquier otra cosa. Sin embargo, en estos dos, por ejemplo, yo te puedo hablar tanto de educación y tanto de salud, que siempre se ve esta forma de trato. Te digo porque yo he pasado, tengo 5 guaguas, todos han estudiado en un colegio público, sí, porque no he tenido la oportunidad de poder ponerles en un privado, sin embargo, creo que la misma educación. Ahora yo, por ejemplo, tengo a mi hija en una escuela súper diferente, que es el Yacheguasi en Quito, una educación que no, o sea, yo digo, yo me siento a escuchar las clases de mi hija porque es como que, ay, qué bestia, qué loco, como... Y cuando me sentaba a escuchar, por ejemplo, las clases en la escuela anterior eran como así, como muy mecanizado. Te dice esto, y después haga la tarea de esto. Ahora, por ejemplo, ahí es como un razonamiento, le piden ayuda, a ver qué piensan sobre esto, miren qué les parece, mira esto, hay estas otras culturas, no te dicen etnias ni nada, hay estas otras culturas, en Ecuador vivimos diferentes personas, diferentes culturas. Yo veo así como, wow, qué bonito, cómo les enseñan y es para mí como un privilegio también poder tener esta otra entrada. Asimismo, ¿no?, el hospital, asimismo el sistema de salud. Sistema de salud tanto privado y tanto público, siempre he visto yo el maltrato por la condición económica, por la condición social en la que tú te encuentres y la otra también el nivel de educación que tú tengas. Te ven indígena y saben que tienes una educación superior, te tratan diferente. Te ven indígena, pero ven que no puedes hablar bien, que no, el español todavía no fluye bien. Entonces te tratan así como con desprecio, como con... O sea, el racismo, ¿no?, que está como marcado. Entonces a veces siento que hay que cambiar ya. Y nosotros decimos, ya hemos logrado en el tema del parto, ahora nos toca el sistema en general otra vez. Porque si no... O sea, porque si hay mucha gente que se queja, viene, donde nosotros la organización dice, mire, es que me tratan mal, no me dan un turno, ahora está pésimo poder sacar el turno, es que estas formas nosotros no sabemos manejar, nos dicen que saquemos en línea, en la web, ni sé qué, y ya no es solo con llamadas, ahora toca sacar por la web, ni sé qué, yo eso que también será. Entonces nosotros así como, ay, por favor, esto no puede estar así. Toca estar, ¿no? Y por eso decimos nosotros, la organización hay que seguirla sosteniendo, fortaleciendo, porque saben que la organización en algún momento si va a reclamar, van a hacer una marcha grande, la gente va a salir y se va a reclamar. Entonces ellos prefieren como mantenernos como más tranquilos, pero creo que para eso hay que tener la unidad de todas las comunidades. Sí, eso es bien interesante, ¿no? El poder que tiene la organización es impresionante a nivel nacional, ¿no? Es a lo que todos los políticos le tienen miedo. Y bueno, no es perfecto ni mucho menos, pero sí es interesante el tema.
Solo para terminar esta relación suya con los hospitales, ¿ustedes consiguieron también que las parteras mismas puedan atender el parto en una sala de hospital? ¿Llega a ese punto o pueden acompañar? Verás, como ya te dije, todo depende de la voluntad de la profesional que esté de turno. Ujú. Yo he tenido toda la apertura, por ejemplo, yo te puedo hablar de 3 obstetras que hacen su turno ahí y que me dicen, Martita, le dejamos ahí con los ceñitos, si algo pasa, nos grita nomás y aquí estamos. Genial. Entonces te dan como esa importancia que estás ahí, que ellas se van a, o sea, no despreocupar, pero que van a estar atentas y que puedo tener la apertura de atender. Pero hay otra gente que te dice, no, es que no puede estar usted aquí. Y yo me quedo así como, perdón, y entramos y es como que, ay, te ven como un bicho raro. Y he tenido esas dos partes, ¿no? En la cual no te permiten ni tocarla, o sea, solamente te dejan que estés limpiándole como el sudor, que le sostengas a la mamita, que le acompañes en la labor, pero no más. Sí he podido yo como contrastar estas dos formas, ¿no? De apertura, pero vuelvo y repito, o sea, no tienen que ser la voluntad de una o dos profesionales, tiene que ser como una política generada. Si la partera viene, ella puede atender el parto y todos tienen que saber eso. Y nadie tiene que estarle negando la entrada a la partera. Y si algo pasa, pues estamos aquí. Claro. Porque bien o mal tiene su beneficio también estar cerca, tener un acceso a un quirófano, cualquier cosa, tener como todos los implementos para emergencias y así. Pero yo creo que uno de los principales problemas del parto medicalizado es que una madre de cualquier especie que sea, incluye los humanos, para parir busca un lugar donde se siente cómoda, ¿no? Esa es como la base, o sea, necesita estar segura, necesita estar cómoda, necesita saber que ella y su bebé van a estar cuidados. Pero claro, el rato que llegas y te apuran y te hacen sentir que es tu culpa, que te meten miedo, que pucha, que no dilata, que no sé qué. Claro, menos va a dilatar, ¿no? Es como, es contraproducente. Si es que te están poniendo miedo, el cuerpo lo que tiene que hacer es decir, no puedo parir aquí, necesito, no sé, calma, ¿no? Necesito otro tipo de espacio. Es que ese es, por ejemplo, como lo que decimos nosotros. ¿Por qué un parto en casa es diferente a un parto en un hospital? En un parto en casa estás a tu ritmo, a tu tiempo, no te distraes con nada. Pero en un parto en un hospital, viene la enfermera, cambia de turno, ¿no es cierto? Y la otra vez le viene a ver la presión, la ni sé qué. Las luces están súper encendidas, bien claras, así como chuta, y uno queda así como medio le apaga, le prenden así como chuta, ¿y ahora qué vamos a hacer? En casa tú puedes tener lo que tú quieras, lo que tú necesites, como tú te sientas bien. En el hospital no vas a tener, digamos, esa tranquilidad, siempre van a estar interrumpiendo. La doctora diciéndote a veces, no está avanzando la dilatación, mira, el partograma te dice que tienes que dar a luz a tal hora, tú ya te has pasado 1 hora, mira, no. Entonces, te hacen sentir como que tú como mujer no lo estás haciendo bien. Entonces, yo he escuchado, ¿no? O sea, en los acompañamientos que hago en el hospital, dice, pero doctorita, ¿qué hago? Es que no lo estoy haciendo bien. Yo, no, le digo, lo estás haciendo muy bien. Tú tienes que estar más tranquila, más relajada, porque ahí el nivel de oxitocina va a seguir subiendo. Pero si, por ejemplo, estás todo el tiempo como te distraen, te ponen miedo, te meten como todas esas trabas, pues empieza a generar adrenalina e incluso tu bebé empieza a sufrir. O sea, pasa, yo siempre digo, pasa de ser una labor súper linda a tener un parto como ya con sufrimiento fetal a una condición de cesárea, entonces ahí van. Yo siempre les recomiendo a las mamás que quieren ir a tener su parto en un hospital o una clínica, haga su labor en casa. Haga su labor de parto en casa y cuando ya sienta que los dolores son mucho más fuertes, pues acuda al hospital. Entonces ahí ya ella va a ir como más dilatada, va a ir como ya más avanzada, digamos, en el parto y a veces van ya en el expulsivo, entonces ya no le da al médico chance, digamos, de decirte, mira, es que no estás avanzando, no va bla, bla, bla. Entonces esas cosas podemos evitar de repente así. Y ya llega más en contacto con lo que su cuerpo está sintiendo también de alguna forma, ¿no? Al poder estar consigo misma, con el bebé. Así es. Porque el otro de los problemas grandes que me parece que tiene el sistema médico occidental es que la autoridad la tiene el médico. En el parto en casa la mamá tiene la autoridad. Apágame la luz, cógeme la cadera, pásame un vaso de agua, prepárenme un baño. Lo que diga la mamá, toda la casa va correteando. Correteando. Pero en cambio en el hospital, lo que diga el médico o lo que diga la enfermera o lo que diga la persona que te atienda es donde está la autoridad, ¿no? Y eso desempodera a los pacientes en general, porque no es solo en el tema del parto, es en general. A mí me sorprendió recién que
una persona conocida tenía un tenía en ese momento 5 meses y 30 días. O sea, iba a cumplir 6 meses de nacido al siguiente día. Todavía no le daban de comer porque el pediatra le había dicho que a partir de los 6 meses. Estábamos comiendo, el bebé quería coger la comida. Era una comida sana, segura, podía, ¿cacha? Y yo le dije, ¿por qué no le das de probar? No, porque mañana cumple 6 meses y mañana el pediatra nos da el ok para comenzar a darle de comer. Yo me quedé frío. O sea, me pareció como el caso que ejemplifica perfectamente el desempoderamiento de uno mismo y de su vida, ¿no? Como hasta que el doctor no te diga al siguiente día, porque al siguiente día el doctor le iba a decir que ya le puede dar de comer. Ellos sabían que le iba a decir eso al siguiente día y no se atrevían a darle un pedazo de comida porque faltaba un día para que cumpla los 6 meses. Y en el parto creo que también, como en todo el sistema médico, pasa eso, ¿no? El doctor dijo que no estoy dilatada, el doctor dijo que el bebé está de tal forma, el doctor dijo que el cordón umbilical no sé qué cosa, el doctor dijo que si no llega a tal hora tenemos que hacer cesárea, ¿cacha? Como que pierdes el poder totalmente sobre tu proceso, ¿no? Y yo te puedo dar varios ejemplos de mamás que, por ejemplo, me han dicho que quieren tener a sus guaguas partos normales después de una cesárea y a veces te dicen, ¿por qué fue la cesárea? Es que dijeron que la cabecita estaba muy grande. Y es como un pretexto ahora, ¿no? Es que dijeron que la cabecita está muy grande. Es que dijeron que el bebé estaba muy grande. Y ellas desean un parto normal. Entonces yo les digo, puedes tener tu parto normal porque es tu decisión, porque tú quieres así. No porque nadie más te lo diga, nadie más te lo esté. Entonces brindamos como la información de decir, mira, ¿cuándo puedes hacerlo? O médicos, digamos, que están como más relacionados con parto más sensible, ¿no es cierto? Entonces recomendamos, por ejemplo, una chica de Santo Domingo que ya tenía su bebé y todos los médicos le decían en el público y en el privado que no iba a poder dar a luz parto normal porque ya era una cesárea previa y había pasado 5 años, 6 años casi. Le dije que no era así, que ella podía dar parto normal porque ya había pasado, digamos, como el tiempo suficiente para que la cicatriz esté bien y que no, porque se le va a abrir la cesárea, que va a venir en hemorragia, que se le va a romper el útero. Entonces todo eso les dice. Imagínate yo, si me dicen algo así, no, pues no, hágame la cesárea. Yo ni lo pensar, pero ella lo pensó. Entonces cuando nos contactó, nosotros le dijimos, mira, esto puedes hacer, esto para que tú vayas como acomodando. Y tuvo parto normal. Justo me llamó ayer y me dice, ¿sabe qué, Martita? Ya tuve mi parto y fue parto normal. Y para mí fue como una satisfacción, porque dijo, sí, hice lo que usted me dijo, hice la labor en casa y cuando ya llegué al hospital me dijeron que ya estaba dilatada en 10 y que ya el bebé ya estaba por nacer. Entonces solamente llegué para que me cojan al guau. Entonces yo era así como, wow, qué bueno. Es como ese poder que tú puedes también apoyar, ¿no? Con una buena información a las mamás que quieran tener como un parto normal. Más que un parto, yo siempre digo, el parto que ellas desean. Porque hay muchas mamás que dicen, no, yo no quiero sentir el dolor, yo sí quiero cesárea. Bueno, si quieren cesárea, pues la decisión de ellas y es respetable. Pero si quieren un parto normal, pues también damos información y que digan, bueno, sí, lo puedes hacer. He visto yo muchas mamás que, por ejemplo, después de una cesárea, se sienten que no pudieron hacerlo, que no lo lograron. Ella alguna vez no me dijo, yo fui una inútil y no pude tener a mi guagua. Imagínate, hasta eso podemos llegar. Hacer sentir a una persona que no vale la pena, que no puede hacer las cosas. Entonces les digo, no es así. No fuiste tú. Las cosas se dan como tienen que darse. Entonces imagínate como ese es el poder que puede tener un médico autoritariamente en ejercer sobre una persona. Y es lo que tú mencionabas, ¿no es cierto? Que alguien te diga que, o sea, el tema de la alimentación, nosotros decimos, sí, son 6 meses de lactancia exclusiva, pero ya sí, ustedes pueden ir probando y decimos, no puedes primero darle este juguito de tal para que su estómago vaya como endureciéndose y que no le haga daño. Entonces, pero es así, ¿no? O sea, darles como, no decirles, 6 meses en punto tú le das de comer, ¿no? Pues, y también, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ir introduciendo la comida? Es todo, ¿no? La crianza, el embarazo, el parto, el posparto, la crianza, todo eso viene como algo en el cual los profesionales de la salud sí tienen poder sobre las personas. Y incluso no es solamente el poder medicalizado, sino más que todo es el poder emocional que ejercen sobre ellos. Entonces, porque la gente, por ejemplo, te dice eso y a veces dices, no, es que el doctor dijo. Y es que el doctor dijo. Entonces, imagínate escuchar eso y a veces me quedo así como, ay, el doctor dijo y es ley.
En especial en algunos casos, ¿no? Claro que si uno, no sé, pues necesita una cirugía de corazón, habrá que hacerle caso al doctor, que él sabe cuál arteria cortar, cuál no cortar de una. Pero claro, el momento que se hace como algo rutinario, que los doctores toman decisiones sobre los cuerpos de las personas así sin motivo alguno, sí es grave. Esta historia que cuentas de la compañera que está dando a luz después de una cesárea me hace acuerdo de un podcast que escuché recién de una compañera mexicana que nos escribió porque le gusta Radio Semilla y tiene un podcast que se llama La Revolución del Parto. Y está interesante, le recomiendo a la gente. Y una de las historias que escuché en ese podcast era de una mujer que tuvo 4 hijos, los 3 primeros por cesárea y el 4 por parto natural. Y cuenta toda su historia de cómo le convencieron de que haga cesárea todas las veces y la última logró ella misma parir después de que todo el mundo le decía que no. Es impresionante, hay unas historias increíbles. Ujú. Yo creo que todo esto se debe a 2 grandes problemas que tiene el sistema médico que usamos, ¿no? El uno pienso que es que está impulsado por las utilidades, ¿no? Digamos, la salud es el segundo plano y el primer plano es hacer dinero. La mercantilización de la salud. Yo y mi hija y la mamá de mi primera hija fuimos víctimas de eso en el parto porque básicamente a ellos les convenía que la bebé se quede 7 días en terapia intermedia porque era un montón de plata y no había poder humano de que les convenza que la guagua estaba bien y que esté cerca de su mamá para que se ponga bien. No, es que tiene que estar con los tubos y con no sé qué cosas. Y después me di cuenta lo absurdo que era, pero fue 7 días que la pobre estuvo en el hospital porque ellos necesitaban hacer más plata, básicamente. Y el otro problema que veo, que digamos ya no es tan corrupto, pero que creo que corrompe de alguna forma, es este pánico a la muerte que tiene nuestra sociedad occidental. La muerte es algo que no queremos ver, que no queremos aceptar, y el sistema médico, su objetivo principal es como evitar a toda costa la muerte, hasta de los viejitos. Hay que hacer todo para que nadie se muera nunca, así. Y creo que ese objetivo, como está por encima de todo, puede llevarnos a hacer cosas que se van en contra de la salud, que pueden crear traumas, que pueden hacer barbaridades, por evitar el más mínimo riesgo de muerte. O sea, ni siquiera como para evitar ya la muerte de por sí, sino como para que no exista ni el más mínimo riesgo de muerte. Pucha, vamos a separar al guagua de la mamá, le vamos a dar fórmula, le vamos lo que sea, porque ponte que pasa 10 minutos sin tomar teta y se va a desnutrir. No, hay que darle fórmula porque queremos evitar cualquier riesgo. ¿Tú consideras lo mismo? ¿Crees que existe este pánico a la muerte que nos lleva a hacer cosas absurdas en contra de la salud mental y en contra de la salud física? Bueno, en el mundo andino nosotros decimos que la vida es la hija de la muerte, pues. ¿No es cierto? La muerte entrega a su guagua para que venga a vivir acá y pues después, cuando ya se van, pues se acompañan, ¿no? De la muerte. La muerte viene a recibir, es la mamá. Qué bonito. Para nosotros el tema de la muerte es algo muy parte de nuestra vida, sí. Lo más seguro que se tienen es cuando tú llegas es el abrazo de una muerte que en algún momento va a llegar y toda la sociedad de todo el mundo, y todo, los animales, todos. Entonces, en el mundo andino la muerte es muy honrada también, ¿no? Es muy honrada, muy respetada y pues siempre la recibimos bien, con amor y con respeto. Nos hemos acostumbrado mucho a pensar que la muerte es malo, que ni sé qué, pero, o sea, nos olvidamos de lo más primordial, ¿no? Que la vida es tan corta que hay que vivirlo bien. Cuando un bebé recién nacido muere, en la comunidad se hace fiesta, porque decimos que este bebé no vino a sufrir en este infierno, como saben decir. Porque cuando se habla, digamos, como religiosamente, dicen, ay, es que se van al infierno. Nosotros vemos que esto es como una forma también de conocer todas las malas cosas, las buenas cosas, todo lo que tú vas a hacer. Entonces aquí tú haces todo. O sea, después de esto tú no sabes qué va a pasar, entonces tú vive bien. Pero, por ejemplo, dentro de las comunidades, la muerte de un recién nacido pues es bien recibida también. Claro que nos duele, nos da tristeza, pero también es bien recibida. Siempre cuando un niño muere, se baila en arpa, ¿no es cierto? Se toca el violín, porque dicen que estos instrumentos son muy ceremoniales, son muy dulces y que hacen que, digamos, este ritmo que tiene, ¿no es cierto? Este espectro que puede tener estos instrumentos hace que abra un camino hasta donde tiene que ir, hasta las estrellas, como decimos nosotros. Entonces, que el camino es ligerito y suavecito y van volando, dice, con este ritmo los bebés. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de cero muerte materna
e infantil por causas, digamos, que se pueden evitar. Nosotros entendemos muy bien. Pero, por ejemplo, no se habla, por ejemplo, de las muertes neonatales que se tienen dentro de hospitales. No se hablan de las muertes maternas que se tienen dentro de hospitales. Se estigmatiza mucho cuando muere un niño fuera de un hospital, cuando muere una mujer fuera del hospital. Se estigmatiza tanto. Pero si estuviera dentro del hospital, se dicen, no, hicimos todo lo que pudimos. Pero cuando es afuera, dicen, no, es que no la trajeron. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en las comunidades, como ya te dije, pues la muerte es algo natural, pues no es algo que va a llegar siempre y va a estar. Y la que siempre nos acompaña, eso no lo dudes, la muerte está muy cerca de ti, siempre abrazándote porque es tu madre, pues. Sí. Súper importante reconciliarnos con la muerte, ¿no? Este miedo eterno que tenemos en todo nuestro sistema es tenaz. Solo como dato quería decir, porque estábamos hablando de cómo casi siempre terminan llevando hacia las cesáreas cuando son en hospitales, en especial en los privados. Ayer, preparándome para esta conversación, me puse a investigar cuántas cesáreas en verdad hay. Y vi que en hospitales privados llega casi al 80% de cesáreas en Ecuador. En los públicos mucho menos, porque claro, ahí no están tan motivados por la utilidad económica, y en los hospitales privados ganan mucho más por una cesárea que por un parto natural. Y además que tienen la comodidad de programarla, ¿no? Yo tengo algunas personas que conozco que su doctor le dijo, no, verás, no te hagas lío, semana 38, ponemos esta fecha, tú vienes, no tienes que pasar por todos los problemas de la labor de parto, nace tu guagua sano y salvo y todo bien, ¿no? Y claro, el doctor ahí no tiene que levantarse a las 3 de la mañana si le llaman a las 3 de la mañana, va al horario de trabajo, saca el guagua y se va a su casa. Pero es impresionante, ¿no? La cantidad de cesáreas que se hacen en el Ecuador, y me imagino que en América Latina será un problema globalizado así. ¿Cómo explicamos estas cifras? Pues es justo lo que tú decías, ¿no? La medicalización, la mercantilización del parto, ahora yo siempre digo, se ha abierto como muy descaradamente. Que tú entras a las redes sociales y tú puedes encontrar, programamos tu cesárea por tan solo $3,000, con una noche de ni sé quién, con los cuidados neonatales, que ni sé qué, ni sé cuál. Casi como paquete turístico, así, una noche y 2 días para usted y su bebé. Pero es en serio, ¿no? O sea, yo cuando entro así al Facebook, sobre todo, y veo esto, digo, ¿cómo pueden ser tan descarados? Porque eso es ser el colmo del descaro, ¿no? Y claro, ¿no? Yo no sé cómo, en qué momento, pero les convencen a las mamás, ¿no? Yo entiendo, las que deciden, buenazo, porque han decidido. Pero hay otras que no deciden y es por el puro miedo que lo hacen. Porque imagínate, tú quieres ver a tu bebé crecer contigo, lo has sentido como todo este tiempo dentro de ti, tú has tenido 2 corazones latiendo en tu ser por mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces tú dices, wow, ¿y ahora qué hago? Entonces te ponen en el dilema, no. Es que yo me acuerdo clarito una mamita que vino a verme y me dice, es que el doctor dice que no me va a doler como a mis otros guaguas, que no tengo que estar como esperando que me duela, sino que ya voy y ya, justo lo que tú decías, y que ya voy y ya está solucionado el problema, incluso le hacemos la ligadura con la misma operación. Entonces, 2 por 1. 2 por 1. Y te hacen el paquete, o sea, incluso te hacen paquetes, o sea, y creo que esa es una de las formas que las cesáreas también van creciendo, ¿no? Entonces te dicen, no te hagas problema, mira, ven, hacemos tu cesárea y de paso te hacemos la ligadura. Y yo me quedo así, porque verás, atendimos un parto normal que le dijeron hasta la semana 38 que tiene que ser parto por cesárea. Le dijeron que la bebé estaba muy grande, que la bebé que está en una mala posición. Entonces me llamó, mamá, es que Martita dice que está en una mala posición. Le digo, no. Está bien ubicada, se está encajando y en cualquier momento vas a desencadenar labor. Eso yo le dije un lunes y ella dio a luz un miércoles. Entonces le ubicamos bien a la bebé, ella estuvo haciendo los ejercicios. Al final dijo, estoy con dolores, creo que ya van a ser mi bebé. Todo muy bien, parto normal. Entonces después su familia le dijo, creo que a todas la ginecóloga nos ha mentido diciéndonos que la bebé estaba a un ladito. Imagínate, ellos también, por ejemplo, se informan, buscan otras alternativas, buscan otra gente, buscan otra profesional que ya no le diga lo mismo y lo mismo buscan. Entonces, les fue bien y ahora ya está contenta, está feliz. O así como se preparó su cuerpo, preparó todo este tiempo, se informó bien, entonces les fue muy bien y dio a luz parto normal.
Imagínate, esa es como una pequeña parte de tantas cosas que te pueden decir a ti cuando vas a dar a luz. Porque cuando una mujer está en una situación de gestación, estamos bastante vulnerables. Porque estamos hablando de la vida de tu guagua, pues. No estás hablando ni siquiera de tu vida solamente. Estás hablando de la vida de tu guagua. Entonces, estás tan vulnerable a que te puedan decir cualquier cosa y tú puedas sentir miedo, te pueda dar pánico. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras que se puede emitir con las mamás en gestación y más cuando están en labor de parto. Si estás en labor de parto y te dicen que te vas a morir, o sea, sientes que te vas a morir. No, pues, o sea, hay que tener mucho cuidado y mucho tino con eso. Claro. El poder de la palabra, Felipe. Ese es el poder de la palabra. Chuta, me da ganas de seguir hablando de estas cosas, pero ahorita que dices el poder de la palabra me parece el perfecto canal para hablar del próximo tema y tal vez salirnos de estos temas un poco más dolorosos y fuertes y entrar más en la parte bonita y esperanzadora y que nos cuentes del poder de la palabra a través del poemario en el que estás trabajando. Tú estás en un proyecto con la Natalia Dávila, nuestra compañera igual de la red. Ay, la Nati. Verás, yo le agradezco mucho a la Nati y a la Cami. De un malentendido pasamos a escribir, pues, ¿no? Porque yo siempre estuve entendiendo que ella me estaba pidiendo que traduzca unos poemas. Entonces yo en quichua dije, claro, de una, con todo gusto, así como, y después, no, tú tienes que escribir los poemas. Y así como, al final escribimos los poemas, te cuento, que ya está pronto por estrenarse. En noviembre ya se hace el lanzamiento del poema. Es un poemario bilingüe, tienes el poema en quichua y en español en el mismo poemario. Verás, es un poemario en quichua español. Estoy hablando, en este poemario hablamos sobre las sensaciones que he tenido durante las atenciones de los partos. Entonces, pues empezamos pues a recordar todo. Empezamos a recordar y ahí sí, pues con el apoyo súper genial de la Natalia, de Javier Ceballos de Quito Eterno. Uy, ese hombre me ha hecho escribir lo que ningún profesor de literatura ha podido hacer conmigo. Sí, hemos logrado escribir este poemario que habla especialmente de la vida. Se llama Al inicio de la vida, Causa y Callarik. Yo estoy hablando sobre todo de algunos partos que a mí me han impactado, como por ejemplo hablo del parto de Victoria, de una mamita que acompañamos en el sur de Quito, en Guamaní, que nació sin deditos. Imagínate, nació y yo la vi y no tenía dedito. Yo me asusté y dije, le quebré los dedos. Eso pensé yo. Le quebré los dedos, no están los dedos. Y ahora, y después digo, así como, reacciona como no pudiste haberle quebrado porque tenía que estar saliendo sangre. No está saliendo sangre. Y después la placenta retenida, así como por 3-4 horas. Todo un ambiente, te imaginarás, ¿no? Así como, y lloviendo y tronando, así como los truenos cayendo. Era todo un escenario así. Pero escribí un poema de ella que no tienes idea. Me inspiré en Victoria. ¿Y nos puedes dar una idea? Esa va a quedar para cuando hagamos el lanzamiento más bien. Ya, yo te voy a leer una de la inspiración que yo tuve para ser partera. De una. No soy tan buena leyendo poemas, pero lo voy a intentar. Ya. Entonces, esta tiene como título, se llama Kati Callarincapac. Te la voy a leer primero en quichua y luego en español. Perfecto. Guaguamamá payaku, mishquilla asnahuarca, shunkuta huyachikpi, kushilla kimirirkani, kumpangapaj pakarikunata. Manjay, mishakpika, guaguapa yura vira, hapayahuarca, tukuy manjayta, yushpichishpa. Kashna kallarikuami ñampi churarirkanchik. Imashina mamagu yachachishkakunawan. Llaktapi pakaritapash katirkanchik. Muskushina pachakuna yalirka. Wawa wakashpa ponchayakta tigrachimuwarka. Mana hamuytayta usharkanichu kallarikpika. Kay ñampika kushiyaykuna tiarka. Llakikunatapash tuparkanchik. Warmikuna kumpashpa mana imata ni ushay tiarkachu. Manjaymi makiwan rikunata yachachiwarka. Wiksayu mamakunami shinchi yachiwarka. El título en español es La memoria perseverante. La fragancia del líquido amniótico acarició dulcemente mi corazón. Desde ese momento, acompañar partos me alegra la vida. Cuando el miedo me abruma
El vernix en mi mano disuelve aquella sensación. Al parecer estoy soñando despierta, imagino. El llanto de quien está en mis manos me trae de vuelta. Al inicio entender no era sencillo. Al parecer el sendero ya estaba diseñado. Con la instrucción de mi madre, primero la comunidad. En este viaje descubrí muchas alegrías. El dolor de la impotencia no podía faltar. Mujeres que no entendían lo que pasaba. No podía decir nada al inicio. El temor de mi mano al tocar al niño en el vientre. Y fueron ellas las que me dieron más ánimo. Esa es como una pequeña entrada para como todo lo que se viene en estos 500 versos. Qué bonito, Martita. Inspirarme también en ellas, inspirarme en aquellas mamás que acompaño, inspirarme como a veces se puede hablar, digamos, de un caso particular, pero por ejemplo en este poemario hablo de todas aquellas que me han inspirado a continuar en este camino, a seguir fortaleciendo mi conocimiento también, a buscar más información, a querer tener mayores herramientas para poder tener un buen acompañamiento, seguir estudiando en este caso para mí. Siempre digo, estudiar no quiere decir simplemente ir a una escuela, a un colegio, sino estar presente, ver qué cosas puedo mejorar, cómo puedo yo como partera también ser mejor partera para ellas, para que ellas puedan sentirse bien acompañadas. Entonces, pues, es lo que yo te hablaba al inicio, ¿no es cierto? Que el aroma del líquido amniótico fue la que me enamoró a mí a continuar también. Y ese enamoramiento se da cuando atiendo el parto de mi hermana. Tal vez si no hubiese estado yo en ese parto, tal vez digo siempre yo estuviera sentada atrás de un escritorio, aburrida, toda yo, no sé, en cualquier otra cosa menos haciendo lo que ahora me apasiona y me gusta, en realidad. Cada una de las mujeres que yo he acompañado me han hecho sentir que el camino que estoy andando pues es ligerito nomás, no es tan pesado. Y mi mamá sobre todo me inspira tanto cuando la veo así toda tan tierna, tan dulce, con la palabra así. A veces cuando tiene que ser fuerte es enérgica, pero no es como ese garrote como decimos, sino su enseñanza ha sido así con mucha ternura como su mamá. Yo recuerdo de mi abuela que su enseñanza también ha sido muy, muy dulce. Ella me cuidó durante todo el embarazo de mi tercer guagua y falleció antes de la semana de que mi guagua naciera. Entonces yo tuve mi tercer guagua. Entonces recuerdo su forma de ser. Recuerdo, por ejemplo, todo como es mi mamá, así toda tierna, dulce. Cuando veo con sus nietos, siempre los está acogiendo, siempre les está enseñando, siempre les está dando algo. O sea, y me acuerdo de mi abuela, pues, ¿no? Entonces digo, o sea, ellas son mis inspiraciones, ellas mujeres muy valientes, mujeres muy fuertes que han tenido que sobrellevar mucho, mucho dolor, pero también muestran a través de todo su hacer y de todo su andar el amor que se puede dar. Entonces yo no me puedo quejar porque yo he estado en un ambiente bastante tierno y amoroso en mi familia y eso ha sido lo que me ha enseñado a continuar con este legado muy importante de la partería tradicional. Y bueno, a continuarle también. Yo también quiero ser parte de las continuadoras de este saber ancestral. Tengo una hija a la cual estoy motivándole para que pueda ella también seguir este camino. Yo creo que voy a tener 2 parteros en mi casa. Sí, Genpue, mi último hijo, veo que tiene mucha pasión es pequeñito, tiene 3 años recién, pero incluso mucho más que Itzel, veo a Genpue con muchas más ganas de este tema. Sí. Que también tiene un papá interesado en el tema, ¿no? O sea, sí. Jonathan también está bien metido en el tema de la partería, es bien lindo. También quería mencionar esto de que van a sacar un curso también junto con el poemario, ¿no es cierto? Es un curso online sobre partería ancestral. Este curso que vamos a hacer con Guardianes de Semilla, más bien agradecerles también por esta apertura. Junto con este poemario queremos que muchas mujeres se enteren sobre todo plantas que estén como mucho más al alcance de la gente, que muchas veces los vemos como mala hierba, como que algo que a veces cría, ¿no? A veces en la macetita, a veces cría en el huertito pequeño que tal vez tenemos en nuestra casa, ¿no es cierto? Entonces, pues que puedan saber, ¿no? Sobre todo de procesos que se pueden hacer durante el embarazo, durante el parto, qué plantitas pueden usar y en el posparto también. Entonces, este curso va a ser más o menos como esa introducción a todo este cuidado para la mujer. Chévere. Solo para cerrar, me da ganas un poco de... Hemos hablado terriblemente mal de todo el sistema médico occidental, que creo que se merece un poco,
Pero eso no quiere decir que hablamos mal de todas las personas que lo conforman. Y yo sí quería decir que también en ese sistema médico yo me he encontrado con doctores y con enfermeras y con gente súper amorosa, súper bonita, y que también debe haber trabajo bonito de recibir a las personas con amor, y que la crítica que hacemos va más hacia cómo está organizado ese sistema y no tanto a las personas que lo conforman, porque yo creo que no, las personas muchas veces desde adentro también luchan contra ese sistema y se sobreponen, ¿no? Entonces el servicio que hace mucha gente que está dentro del sistema médico también es súper valorado. Así es, Felipe. Ahí solamente para acotar, es justo lo que yo te decía, ¿no? Que el trabajo de articular, de organizarnos, justo hablando de la articulación, por ejemplo, nosotros fuimos invitadas para el 12 de octubre justamente, para un tema que es muy importante para nosotros como parteras, que es el manual de articulación de parteras con el Ministerio de Salud Pública, que se construyó en el 2014. Esa fecha no me olvido porque fue en el momento en el cual el Ministerio de Salud me puso a un lado, me sacó de su lista, prácticamente dejé de existir en el mundo del ministerio. Porque yo hice una crítica muy fuerte, que las políticas públicas se construyen desde las bases, desde los territorios, para que puedan estar en concordancia con la necesidad de la sociedad. Porque si no es así, ¿para qué se construye una política? Si solamente se hace detrás de un escritorio sin la necesidad de la gente real, de la gente que vive. Y eso va para todas las leyes. A veces solamente por cumplir con algo se hace una ley y a veces no sirve para la sociedad. No se puede aterrizar en territorios. Entonces, eso es lo que yo justamente lo que te estoy diciendo, es lo que yo les dije. Y justamente el 12 de octubre estábamos como pensando en hacer un acto, alguna cosa en la organización. El 11 me llaman a decirme, mira, van a hacer nuevamente la validación de este manual. Entonces yo digo, ¿cómo van a hacer una validación de algo que no hemos construido? Solamente nos llaman para meramente informarnos y decirnos, vean, esto es y ya. Entonces hicimos una crítica muy fuerte al sistema de salud, al Ministerio de Salud en su forma de articular, porque un manual de articulación de parteras se debe construir con las parteras, se debe escribir con las parteras. De entrada hicimos varias acotaciones y pusimos varias observaciones con críticas bastante fuertes. Presentamos un documento a esta consultora que lo estaba realizando de la OPS, esta validación. Pero ahí es cuando yo digo no. Cuando se habla del sistema, no se habla de la persona, se habla del sistema. Y cuando tú dices, o sea, nos encontramos con gente, yo en el Ministerio de Salud, en el Hospital Asdrúbal de la Torre, tengo contadas así, 5 personas de las cuales yo tengo total confianza. Y yo siempre cuando tengo que referir un caso o alguna cosa, llamo a aquella persona. Digo, mira, esta persona, pero quiero que ustedes le atiendan. Porque yo sé cómo es su atención, porque yo veo cómo hace su trabajo. Y imagínate 5 contra todo un sistema desde adentro hacia afuera. También están nadando contra corriente. Y nosotros somos sus aliadas también, que estamos apoyando, acompañando. Eso un poco para aclararte también, porque sí es importante hablar de estos temas, porque sí se armó un poco de polémica por esta situación. A veces la firmeza y la dureza con la que podemos hablar también, ¿no? Y ahí sí agradecer a todas estas personas magníficas que hacen este trabajo a contracorriente dentro de este sistema que a veces ni siquiera es culpa de ellos que esté así. Perdón, solo para aclarar, porque no me queda a mí muy claro. El Ministerio de Salud está haciendo un manual de partería, y para hacer ese manual de partería lo hicieron sin consultar a las organizaciones de parteras y después solo les invitaron a firmar el manual, básicamente. Eso es lo que pasó. Así, Merito, así. Justo como te decía, construyeron este manual desde escritorio y dicen, ya escrito el documento, vienen a decir, ¿qué te parece esto? ¿Te gustaría que te reconozcan con esto o qué quisieras que te reconozcan? No, eso por ejemplo para nosotros es una falta de respeto. A ver, compañeras, en este documento que va a ser para ustedes y nosotros, los dos, ¿cómo ponemos? Eso es otra cosa, ¿no? A que me vengan a decir, así está puesto, ¿qué quieren que le cambiemos? O sea, no. Entonces, eso es lo que pasó. ¿Y por qué tú pusiste en un post en el Instagram, nos quieren desaparecer? ¿Por qué? Eso, yo sé que es fuerte, pareciera mala fe, pero por ejemplo, yo puedo hablar de este caso en Otavalo, que a la vista de todos, el hospital de Otavalo es el gran hospital en el que hubo el primer parto vertical, que ni sé qué, las parteras trabajando ahí dentro del hospital. ¿Pero cómo? ¿No? Que las parteras entren a un hospital a trabajar remuneradamente, ni siquiera del ministerio, sino por la buena voluntad en ese tiempo del municipio,
que les reconocía una bonificación, porque no es que les pagaban, digamos, lo que se merecen tampoco. Armó una polémica muy fuerte, porque al final el municipio se fue, se acabó el proyecto y todas quedaron a la intemperie. Es lo mismo que querían hacer aquí en Cotacachi y nosotros nos paramos y dijimos, no vamos a entrar al hospital si no hay una garantía, primero de un sueldo fijo y que estemos todas. Lo que pasó en Otavalo, se quedó una partera y las otras se fueron. Dividieron a las parteras. Desorganizaron a las compañeras parteras. La organización se quebró y fortalecer esto es duro, pues. En un momento lograron desarticular la organización de partería que había en Otavalo, fuerte referente para nosotros Cotacachi, y ahora desapareció. O sea, estas cosas que aparecen avances para ir hacia un parto más respetado, más humanizado, más inclusivo de la cultura local, resultan en más bien retrocesos, porque no está cambiado el paradigma de verdad, ¿no? Así igualito. Es lo que les ponía en el documento a las compañeras a la que estaba dirigiendo este evento y les dije que es importante que puedan retomar. Entiendo que no es su culpa, ¿no? Pero también entiendo que la forma como te dicen, ¿no? A ver, vamos a entrar justo ahora al tema de retribución a las parteras. ¿Cómo el Estado retribuye a las parteras? Saca un cartelito, dice, mediante capacitación. No tienes idea cómo me indigné. En el documento les pusimos también que un médico no estaría dispuesto, ¿no es cierto?, a articular con alguien si tú simplemente le das un carnet y le das capacitación y a seguir trabajando de forma voluntaria, porque el manual también dice es trabajo voluntario y te pone, ¿no?, para que la gente no reclame. Entonces nosotros dijimos, no, ya no puede seguir siendo un trabajo voluntario. Lo que ahí dijimos nosotros es que si el Estado de verdad quiere garantizar el tema de salud intercultural, que las parteras sigan aliándose, este tema de articulación, tiene que demostrar una real voluntad a través de presupuestos. Y porque, imagínate, te llaman a una capacitación y, por ejemplo, las funcionarias tienen que poner a vaca para poder dar una agüita, un sanduchito, lo que sea a las parteras. Y eso no está bien. Porque no es responsabilidad de ellas, es responsabilidad del Estado porque te está diciendo, incluso para eso, el manual te dice que tiene que darte un kit, ¿no es cierto? A las parteras tienen que darles un kit para que puedan atender y acompañar los partos. Entonces es como o sea, se dicen una cosa y contradicen la misma cosa en el mismo documento. Entonces, yo, indignada de leer como todo eso, entonces pusimos un documento con las compañeras del Comité de Mujeres y claro, ¿no? La doctora me dice, pero ¿y este documento construyó usted con las 49 parteras? Así me dijo. Le dije, no, construimos entre los dirigentes. Si usted no ha logrado reunir más parteras hoy, porque estábamos como 10 parteras ahí ese día, imagínese yo, sin presupuesto, voy a reunir a 49 cuando me hacen una llamada el día anterior y me envían el documento a la tarde. Imagínense, hemos logrado reunir a las dirigentes al menos y esto ha sido nuestro sentir. Y no sé si será el sentir de las compañeras. Y las compañeras dijeron, ese es nuestro sentir y eso tiene que aceptar. Entonces mandamos ese documento. Y importante porque, o sea, lo que se pide es algo básico, ¿no? Asignación de presupuesto para programas y trabajo para la articulación con las parteras. El respeto, ¿no es cierto?, de que nos reconozcan de igual a igual con el personal médico que existe en el sistema de salud. Yo creo que hasta es de por más decir eso. Son esas cositas pequeñas que nosotros habíamos estado como pidiendo. Y sobre todo, ¿no?, el tema de la construcción de políticas que se lo hagan desde el territorio. Eso es lo que hemos estado pidiendo en este documento, que en realidad salieron como un documento de 6 hojas, pero también fue por toda una historia que contamos. Porque el ministerio debe enterarse, ¿no? Porque pareciera que el ministerio se estuviera inventando las cosas y que ellos tienen esa buena voluntad de recoger. Aquí en Cotacachi, la UNORCAG, en el año 96 más o menos, empezó todo un trabajo para identificar a prestadores de salud ancestral dentro de las comunidades, porque nadie se reconocía como partera en ese tiempo, porque el ministerio había hecho una persecución larga de las parteras, porque les llevaban presas cuando se enteraban quién era. Y hay testimonios de esas cosas. Imagínate cuando la organización empieza a identificar a las parteras. Y sobre todo, ¿por qué se empieza a hacer esto? Es porque el mismo ministerio dice, a ver, las comunidades no están aportando nada en salud. ¿Cómo es que ni sé qué nos dicen? Porque la UNORCAG decía, no,
las comunidades, las parteras, los yachas, los prestadores de salud están dando ese contingente gratuitamente. Se identifica 300 prestadores de salud, verás. Y en el 96, 100 parteras. Ahora estamos 49. ¿Te das cuenta? El hospital, cuando en las capacitaciones te dice que no puedes atender partos. Entonces, ¿para qué están las parteras? Claro. Para captar y enviar al hospital, y eso no es así. Entonces, esas cosas nosotros, por ejemplo, pusimos de manifiesto que el ministerio no debe perseguir a las parteras que están atendiendo partos en casa, porque tiene que respetar la decisión de la mujer que ha decidido dar su parto en casa. No es que la partera le dice, es obligación tuya dar el parto en casa. No, es la mujer quien decide. Y la partera lo que hace es acompañar a esa decisión. Cuando hablamos de reivindicar derechos, yo siempre digo, la bandera política cuando atiende un parto en casa es reivindicar el derecho de la mujer que tanto tiempo se le ha negado. Es eso nomás, pues. Solamente respetar. Y eso, por ejemplo, para nosotros, duro, porque justo 12 de octubre. Bien simbólico, ¿no? Bien simbólico y decirles, nos seguimos resistiendo, pues. Hace 526 años ahora. Seguimos resistiendo y en la lucha para que no nos desaparezca. Siguen los intentos de conquista. Invasión más que conquista. Entonces, en eso hemos estado. Y bueno, ¿qué te puedo contar? O sea, no es que nos ha ido bien, porque sí, es como que la gente del hospital piensa que estoy en contra de ellos. Y no es así, estoy acompañándoles a su trabajo, porque no me parece justo también que a quienes estén encargados de esos espacios tengan que ser explotados también por el mismo ministerio, pues. Imagínate, les mandan a que cumplan una serie de actividades sin presupuesto y ellos hacen su trabajo, pero no es que les están pagando extra, no es que les dan para esto. Tienen que poner presupuesto de su propio bolsillo y eso no está bien. También estamos reivindicando, yo digo, el trabajo que ellos hacen. Es el mundo al revés, ¿no? Vienen a donde está un conocimiento que tiene miles de años y les dicen, les vamos a permitir hacer lo que ustedes hacen y les vamos a retribuir enseñándoles cómo hacerlo. O sea, y ahí es donde viene ese tonito condescendiente que hablaba antes, ¿no? No, pucha, me parece tenaz, me parece increíble que ustedes estén haciendo esa resistencia tan bien hecha y me llena a mí de optimismo. Lo que dijiste antes, ¿no? Como ya hemos logrado todos estos logros en la partería, ahora tenemos que lograrlo en todo el sistema. Y eso a mí me llena de optimismo. Agradezco un montón que existas, Martita, que exista la organización en la que tú estás, que estén en este trabajo de resistencia. Y a propósito, ese 12 de octubre, el cónsul de Ecuador en España manda un tuit celebrando el Día de la Hispanidad, diciendo que viva el rey de España. O sea, imagínate lo simbólico que es, ¿no? El 12 de octubre del 2021, o sea, 2021. Mientras el Estado está aquí invadiendo todavía a los pueblos indígenas, los funcionarios están celebrándole al rey de España y celebrando el Día de la Hispanidad. Es el mundo al revés, en verdad. Martita, pero aquí estamos para resistir. Ahí estamos. Y acompañadas de buenas personas también que como ustedes pueden ayudarnos a alzar la voz, pues yo les agradezco mucho por la oportunidad también y poder hablar, ¿no? De estas cosas que no se hablan, que se quedan a veces en simples posts ahora. Que hay gente que reacciona, hay gente que no reacciona, hay gente que critica, hay gente que no dice nada, pero como yo le decía a Jonathan ayer, o sea, hemos resistido siempre hemos escrito estas cosas, siempre hemos puesto, pero nunca se visibilizaba. Pareciera que esto se empieza recién y esto es como sostener todo lo que ya se ha empezado antes. Y ahí usamos las redes sociales como a nuestro favor también. Gracias, y ahora ya hay podcast Felipe. también que ya hay, los medios de comunicación ahora son más distribuidos y ya tenemos chance de llegar a más gente. Ajá. Así que estos micrófonos son todos tuyos, Martita. Dile a la gente dónde te puede encontrar de pronto. Igual vamos a poner seguro en nuestras notas del episodio tu cuenta de Instagram. No sé si quieras tal vez redirigirles a algún otro lugar. Bueno, nosotros como organización, y bueno, yo personalmente como Marta Rotingo, he gestado una propuesta que es Partera Día Anaco, reivindicando también nuestro poder desde el territorio, ¿no es cierto? Desde el Anaco, que nosotros nos relaciona mucho con la tierra. Estamos en las redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, estamos en TikTok también, para que nos puedan seguir. Ahí estamos. Chévere, Martita. Todo eso encontrarán en las notas del episodio. Te agradezco, Martita. Mucha fuerza con tu lucha y con tu hermoso camino y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Felipe, y a ustedes con el podcast. Un abrazo a todos. Chau, chau.